Muy buenas noches por Perú. Bueno, aquí en Europa ya 2:40 de la mañana. Me permití escuchar atentamente, aún con el tiempo, las ponencias de los demás compañeros y compañeras. No obstante ello, pues agradezco la gentil invitación a tan magno evento como lo es del octavo Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, organizado por la prestigiosa institución académica CAE, Círculo de Arbitraje con el Estado. Y como decía, es un privilegio estar hoy aquí para exponerles sobre un tema que no solo es de vital importancia jurídica desde esta modesta ponencia, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y es por eso que nos toca hablar respecto de los retos del arbitraje con el Estado en el nuevo marco de la Ley 32069. Para muchos y muchas, el arbitraje pues es un mecanismo técnico, es un mecanismo especializado, pero en nuestro país se ha convertido pues en una pieza fundamental para la ejecución de proyectos, digamos, de infraestructura, de servicios públicos, de bienes en general. De hecho, es la vía para resolver las controversias que surgen entre el Estado y los contratistas, garantizando o cuando menos sustentando la continuidad de la misma, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de obras fundamentales. Sin embargo, en el escenario que les vengo comentando, el mismo está cambiando. Esto, pues, como sabemos, con la reciente derogación de la ley 30225 y la entrada en vigencia de la nueva ley vigente, ahora mismo, valga la redundancia, 32069, y su reglamento, el Decreto Supremo 009-2025, nos enfrentamos a un nuevo capítulo. Entonces, entendemos que ahora no es un simple cambio de número de ley, como muchas veces se lo digo a mis estudiantes en las distintas casas de estudio a nivel del Perú, es un cambio de paradigma más bien, que trae consigo pues principios, procesos y responsabilidades que, digamos, van a desafiar las prácticas arraigadas del arbitraje. Entonces, dicho esto, la pregunta que hoy nos convoca el día de, bueno, que nos convoca es, ¿están nuestros árbitros, conciliadores, adjudicadores, abogados, ¿no? Y las instituciones en general preparados para estos nuevos retos? Esa sería la pregunta que en síntesis resumiría esta modesta ponencia. Entonces, bueno, en los próximos minutos vamos a analizar de entre un bagaje bastante amplio de los retos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos cuatro que yo he podido, digamos, elucubrar y que considero clave, ¿no? Desde la compleja coexistencia de estas normas hasta, digamos, la necesidad urgente, ¿no? De una mayor transparencia y especialización en el fuero arbitral. Entonces, mi objetivo es que al finalizar esta breve pero sustancial exposición, tengamos pues una visión un poquito más clara de los obstáculos que enfrentamos, pero también de las oportunidades que tenemos para poder fortalecer el arbitraje como un pilar de seguridad jurídica y, por qué no decirlo menos, del desarrollo de nuestro país. Muy bien, a partir de la premisa de que con la promulgación de la Ley 32069, Ley General de las Contrataciones Públicas, se ha marcado un hito en el marco legal de las contrataciones del Estado. Esta nueva ley, como bien los está mencionando, no solamente ha derogado la 30225, sino que también ha introducido, como reitero, cambios significativos en los procesos de contratación y resolución de disputas. Entonces, uno de los aspectos a lo mejor más relevantes de esta normativa es pues su impacto en el arbitraje como un mecanismo, reitero,
crucial en la resolución de conflictos contractuales. Bajo esto, en esta línea, eh, me atrevo a precisar el primer gran reto que he podido encontrar. Se circunscribe pues en la coexistencia normativa y además en la correcta interpretación de la disposición complementaria transitoria del nuevo reglamento de contratación con el Estado, que es el Decreto Supremo 009, ¿no? Guión 2025, guión EF. ¿Esto por qué? Porque esta disposición va a establecer, de hecho establece, que la nueva ley se aplica a los procedimientos de selección, digamos, iniciados a partir de su vigencia. ¿Esto qué quiere decir? Que dejamos de lado a los contratos anteriores bajo la ley 30225. Entonces, en este panorama se va a generar una suerte de conflicto temporal de leyes. El árbitro debe resolver obligatoriamente bajo un lineamiento eficiente, objetivo y con muchísima precisión. Nótese, mis queridos asistentes, que a diferencia del decreto legislativo 1071, que todos y todas entiendo que conocemos, que otorga a las partes la autonomía para establecer las reglas, ¿no es cierto? El arbitraje con el Estado está sujeto a un principio que todos y todas, reitero, conocemos, que no es otro que el principio de legalidad. Artículo cuarto, título preliminar de la 27444, ¿no? Lo que nos va, esto lo que va a hacer es, digamos, impedir a los contratantes, ¿no? Evadir la aplicación de la norma imperativa. Es entonces que la solución a este desafío no reside en la autonomía de la voluntad, sino más bien en la potestad del árbitro de realizar una interpretación jurídica, por decirlo menos, rigurosa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el árbitro va a aplicar un principio del derecho conocido como el tempus regit actus, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque esto va a permitir determinar la ley aplicable. En síntesis, asimismo, y adiciono con esto, en el laudo arbitral se debe aplicar, desde mi modesta apreciación, una interpretación al respecto teleológica para cumplir la finalidad, ¿no? O cumplir con la finalidad de la ley, ¿no? En este caso, eh, por decir por un par de ejemplos, el principio de eficiencia y el principio del valor por dinero. Y una interpretación además complementaria, más no excluyente, como lo es la interpretación sistemática. ¿Para qué? Pues para que su decisión sea y guarde coherencia con el ordenamiento jurídico en su conjunto. Entonces, esta labor interpretativa del árbitro, desde mi punto de vista, como mencionaba, es la que va a garantizar que el laudo no se encuentre en las causales de anulación a los que la ley podría atribuir y o, en todo caso, sancionar. Esto como primer reto. El segundo reto o desafío, en términos sencillos, es un sinónimo, y que tiene más conexidad con el primero. ¿Por qué? Porque, precisado ello, el segundo desafío, en este caso de aplicación de la nueva normativa, nos conduce pues directamente al reto hermenéutico, ¿no? Impone la interpretación de los nuevos principios. Al respecto, desde mi punto de vista, debemos indicar que la nueva ley no es pues una simple norma, digamos, procedimental, ¿no? Sino que va a incorporar en sus articulados nuevos principios, como por ejemplo, y lo mencioné hace un minuto, la gestión por resultados, ¿no? Y el valor por dinero, que son los que a mí me han llamado muchísimo la atención. Muy parecidos además a la ley de computaciones española. Entonces, estos dos principios, que son de carácter finalista y a lo mejor teleológico, exigen una labor de integración normativa. De hecho, yo sugeriría que esta sea una suerte de moda ecuménica a efectos de su interpretación y que además
va a ir más allá de la literalidad del contrato. Entonces, aquí hay un matiz, porque a diferencia del decreto legislativo 1071, que a lo mejor se basa en la autonomía de la voluntad por antonomasia, por definición propia, el árbitro bajo lo expuesto en un arbitraje con el Estado debe operar en un régimen híbrido, donde su razonamiento, como todos y todas conocemos, debe armonizar el derecho contractual con el derecho administrativo. Frente a este reto, la solución que se propone, reitero, es la especialización, de tal manera que los árbitros deben contar con conocimientos en materia de contrataciones públicas, derecho administrativo, tal cual exige la nueva normativa. Entonces, así, desde el punto de vista de la academia, y esto de manera complementaria con los centros de arbitraje, porque hay que mencionarlo de manera insoslayable, deben pues liderar el desarrollo de una doctrina, digámosle, arbitral sólida, homogénea y que se rija bajo una predictibilidad, ¿no? Entonces, sobre estos principios, ¿no? Y proporcionando a los árbitros las herramientas intelectuales para una correcta aplicación del mismo. Dicho esto, un tercer desafío analizado a partir de todo lo hasta aquí esbozado es que vamos a encontrar a lo mejor al tema del principio de la integridad como un principio rector de la contratación pública, de tal manera que se ha elevado, ¿no? Con esta nueva ley de una aspiración a una exigencia pues netamente obligatoria. ¿Esto qué va a implicar? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto va a implicar evidentemente un cambio fundamental en la percepción del arbitraje como el Estado. Así, por ejemplo, tenemos que, si bien el arbitraje es tradicionalmente, como lo mencionaba, un mecanismo de resolución de controversias, la lo inserta en un ecosistema mucho más amplio, ¿no? De prevención y de lucha contra la corrupción. Dicho esto, refiero que digamos, este desafío se circunscribe a la pregunta de, por ejemplo, eh, cómo garantizar que el arbitraje en su práctica, digamos, diaria, ¿no? Se alinee con este nuevo estándar, ¿no? Entonces, esto va a crear un conflicto para los árbitros y los abogados, que deben ir justamente más allá del análisis puramente legal y a lo mejor, por ende, contractual, para considerar los riesgos de fraude y colusión. En esa línea, yo, por ejemplo, considero que la solución a este reto no se va a encontrar en una norma o en un artículo específico, sino más bien en la adopción proactiva de una cultura de cumplimiento. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, que las entidades públicas y las empresas, los contratistas, deben pues implementar programas de compliance, que incluyan cláusulas de integridad en sus contratos y que además extiendan la debida diligencia a la elección de árbitros y la conducción del proceso arbitral. Ahora, la OS, como organismo especializado, no puede ser ajena a esto, de tal manera que esta institución y los centros de arbitraje, bajo esta nueva normativa y su reglamento, deben establecer y actualizar todos sus mecanismos de transparencia en sinergia con lo precisado, así como, por ejemplo, la publicación de laudos anonimizados y a lo mejor la implicancia, ¿no? De que el registro de árbitros no solamente sea una lista de nombres, sino además esta debe incluir, desde mi opinión y mi óptica, un sistema de advertencias sobre posibles conflictos de intereses recurrentes y así procurar una mayor trazabilidad de la participación de los árbitros en los distintos casos. Yo considero, dicho esto, en líneas generales, que ello va a coadyuvar a mitigar el riesgo de colusión
y a lo mejor la práctica conocida como el arbitrator shopping. En síntesis, la existencia del registro es el primer paso, como todos y todas nos queda claro, pero su fortalecimiento con herramientas de compliance y de manera proactiva, yo considero que sería el reto actual, ¿de acuerdo? Finalmente, porque el tiempo que nos queda es corto, como última reflexión dentro de este bagaje amplio que nos trae el tema de exposición, no podemos irnos sin considerar y mencionar el reto del concepto de sostenibilidad ambiental, que no es enteramente nuevo en las contrataciones públicas, lo sabemos. Sin embargo, el reto que plantea para el arbitraje bajo el concepto de esta nueva ley sí lo es. De hecho, en esa línea, la novedad pues no radica en el principio en sí, sino, yo considero, en su naturaleza pues obligatoria y su rango legal. ¿Y esto por qué? Porque antes de esta ley, la sostenibilidad era a menudo un criterio opcional, o a lo mejor un objeto o un objetivo de buena voluntad en los contratos. Entonces, si un conflicto surgía, por tanto, podría considerarlo, pero no estaba legalmente obligado, ¿no?, a darle el mismo peso, el mismo tratamiento a las cláusulas monetarias, en términos sencillos, ¿no? Entonces, en esa línea, esta ley, la nueva ley, cambia este paradigma. Y lo cambia porque eleva la sostenibilidad a un principio rector de la contratación pública. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa pues que el árbitro ya no puede ignorar este principio, que debe interpretar, que debe valorar y debe aplicarlo como si fuera una cláusula contractual, ¿no es cierto?, con fuerza de ley. Entonces, el dilema hermenéutico del cual estábamos hablando y de valoración del que hablamos eventualmente, ¿no?, es un desafío directo y novedoso que la nueva ley, ¿no?, impone al fuero arbitral. Desde mi óptica y frente a este nuevo reto, entonces, el rol del árbitro en materia de sostenibilidad y gestión ambiental bajo el nuevo marco legal es fundamentalmente, reitero, hermenéutico, integrador y a lo mejor de valoración. Entonces, en esa línea, bajo la ley 32069 y su reglamento, el árbitro ya no se limita a la simple interpretación de las cláusulas contractuales o de la ley de arbitraje. Su función ha evolucionado. Su función evoluciona, como lo hemos mencionado, hacia un rol, ¿no?, ecuménico, donde debe interpretar los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, que son ahora obligatorios de la misma manera que interpretaría una norma legal cualquiera. Entonces, dicho esto, ¿no?, el árbitro además va a asumir pues un rol integrador. ¿Por qué? Que debe incorporar estos principios que no son de naturaleza pecuniaria, ¿no?, en su razonamiento para poder dilucidar, resolver el conflicto de intereses, la controversia arbitral. Entonces, esto significa, y con esto voy concluyendo, eh, que debe valorar las acciones de las partes no solo a la luz de sus obligaciones contractuales explícitas, sino también a la luz de los principios de gestión por resultados, valor por dinero, que hemos mencionado, ¿no?, pero que ahora incluyen criterios de sostenibilidad ambiental. Entonces, nótese que para darle un encauce, una posible línea de solución al respecto, se va a exigir al árbitro no solo un profundo conocimiento jurídico, sino también una capacidad para comprender e integrar conceptos técnicos y a lo mejor científicos, deontológicos, en el proceso de toma de decisiones cuando emite el auto. En síntesis, tan claro como eso. Muy bien. mm, a manera ya de conclusiones, eh, solo me queda decir que a partir de los retos que hemos analizado de manera bastante puntual, pues se desprenden a lo mejor algunas conclusiones que
para, desde mi óptica, definir el nuevo paradigma del arbitraje. Entonces, el arbitraje, evidentemente, con el Estado, bajo la nueva ley. La primera conclusión a la cual puedo yo trasladarles es la evolución del rol del árbitro, que como hemos visto, deja de ser un mero intérprete de cláusulas contractuales para convertirse en un jurista multidisciplinario y proactivo. Eso es cierto. El árbitro debe dominar una herramienta avanzada para resolver los conflictos temporales de la norma. Eso también, desde el primer reto lo hemos mencionado. Debe poseer la capacidad de poder, digamos, valorar una prueba pericial, de ser el caso compleja, y a lo mejor estar preparado para poder integrar principios no pecuniarios como la sostenibilidad. Dicho esto, su labor ya no se limita a la resolución de la controversia, como hemos visto, sino que también va a contribuir a la consolidación de la seguridad jurídica en un contexto de cambio evolutivo constante, en primer término. En segundo lugar, es fundamental la conclusión de la transición del arbitraje de un fuero privado a un fuero de carácter público, porque el arbitraje con el Estado, si bien mantiene sus principios de independencia, siempre, y de hecho va a estar inexorablemente ligado a principios de orden público como los que hemos visto entre transparencia, gestión por resultados, integridad. El laudo, como reitero, no solo resuelve una disputa, digamos, entre ambas partes, sino que es un acto con implicancias que trascienden el contrato y que va a obligar a los árbitros a actuar con una diligencia que garantice que su decisión no socave los objetivos de la política pública, lo cual es bastante loable. Y pues finalmente, la tercera conclusión es que la modernización sistemática, sistémica e institucional ya no es una aspiración, sino es una realidad en curso. La nueva ley, como todos y todas saben, ha iniciado este proceso con una redefinición de roles. Por ejemplo, la supervisión mucho más activa de la OESE, ¿no? Y la integración de los programas de compliance en las entidades y empresas forma parte de este desafío actual. Por lo tanto, estos avances normativos se traducen en una práctica, digamos, arbitral, coherente, objetiva, sostenible y consistente, que se va a alinear, desde mi óptica, de manera eficiente, ¿no? Eficaz, ¿no? A la resolución de conflictos con las nuevas exigencias de la gobernanza pública. Pues no sé cómo voy de tiempo, pero muchísimas gracias con todos y todas por la gentil atención a la presente exposición.